Hola, me llamo Martín y hoy voy a hablar de 10 películas españolas que parece que no tienen nada en común, pero lo tienen. Juguemos un juego, hagamos un recorrido por diferentes géneros, actores, actrices, autores y épocas, encontrando conexiones entre sí. Esta es una serie de videos sobre películas españolas. Este es un mapa del cine español. Hablemos de cine. En el capítulo anterior terminé hablando sobre El crimen de Cuenca, esa película de Pilar Miró que fue la primera censurada en democracia, porque a la Guardia Civil no le gustaba mucho eso de que se vaya viendo públicamente las torturas que hacían. Algo que no mencioné del crimen de Cuenca es que cuenta con la participación de Fernando Rey, actor que participó en 150 películas a lo largo de toda su vida. ¿Tiene el récord? No. En el próximo capítulo les cuento quién es el actor español con la filmografía más larga. Cuando me preguntan la edad y digo la edad que tengo de verdad, pues que no son pocos años ya, pues la gente dice, pero caramba, no lo representa. Si es que yo desde hace muchos años, en todas las películas que he intervenido, me han venido caracterizando con la cara que tengo ahora. La primera película de Fernando Rey fue en 1939 y la última en 1994. Se imaginarán que este señor hizo de todo. En los 40 actuó en películas históricas apoyadas por la dictadura y más adelante actuó en películas históricas en contra de la dictadura. Estuvo en comedias, thrillers, westerns, películas de toros, de sexo, de religión, italiana, yanquis, inglesas, francesas, y una de sus películas más conocidas fue El discreto encanto de la burguesía. Quelle surprise! Si je m'attendais à vous voir ce soir. Vous ne nous attendiez pas. Ah non, pas ce soir. Esta fue la primera película que vi en mi vida de Luis Buñuel. Es la historia de un grupo de burgueses que se intentan juntar a comer y nunca lo consiguen. Muy simple. Al principio vamos conociendo a estos personajes a través de conversaciones. Son unos oligarcas desalmados que viven en una burbuja de comodidades. Pero a medida que avanza la historia, empezamos a ver una ruptura con la realidad. Buñuel nos mete en un mundo onírico y no queda claro qué está pasando realmente y qué no, porque los personajes siguen asumiendo con normalidad a todas las bizarreadas que les ocurren. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les manœuvres qui commencent. J'espère qu'ils épargneront la maison. Je vais vous préparer quelque chose de chaud. Yo considero que El discreto encanto de la burguesía es la película surrealista de Buñuel por excelencia. Tiene todos los ítems, situaciones re locas que no se explican, crítica a la burguesía, a la iglesia, a todo el sistema, una puesta de cámara tradicional y a Fernando Rey como protagonista. Dans le fond, nous avons les mêmes idées. La bombe et la pollution, par exemple. Tu es contre? Eh bien, moi aussi. Et tu es pour l'amour libre? Moi aussi. Vous n'avez pas le droit de me toucher. Mao Zedong a raison. Les salauds comme vous, vous devez Ah, non, je ne suis pas d'accord. The winner is the discreet charm of the bourgeoisie. Accepting the award on behalf of France and the discreet charm of the bourgeoisie, producer Serge Silverman. Actor es la profesión de vagos, es una profesión de vagos. Llega el director y me dice, está un gran plano. Usted diga, no, por el momento no voy al baile. A ver, cámara, por el momento no voy al baile. Un gesto, demasiado gesto. Dígalo usted sin gestos. Segunda toma. Por el momento no voy al baile. Demasiado actuado. Tercera toma. Por el momento no voy al baile. Bien, es lo más fácil del mundo. Es lo más fácil del mundo, ¿verdad? Yo diría que existen tres tipos de buñuelos. El primero es el Buñuel capitalista. El Buñuel que tenía que pagar las cuentas y hacía películas bastante tradicionales y en donde apenas se reconoce su estilo. Después tenés algo un poco más interesante que es el Buñuel desagradable. El Buñuel en donde se aleja de ese cine hegemónico de caras lindas y se pone a filmar miserias, gente fea, borrachos, mancos, pobreza extrema. Las grandes ciudades modernas, Nueva York, París, Londres, esconden tras sus magníficos edificios hogares de miseria que albergan niños malnutridos, sin higiene, sin escuela, semillero de futuros delincuentes. El Buñuel surrealista es el que conocemos todos, el que más queremos. Como ya les conté, es un cine en donde no solo se mete con los poderosos, sino que además juega con las reglas narrativas. El ejemplo más popular es aquel corto que hizo con Salvador Dalí en 1929 llamado Un perro andaluz, que es un entramado de sueños eróticos y violentos.
con esa icónica escena del ojo cortado. Buñuel fue el primer director español en ganarse un premio Oscar y se llevaba muy bien con todos los grandes directores de la época. Estamos hablando de Hitchcock, John Ford, Billy Wilder, Charlie Chaplin, y cada uno de ellos estaba fascinado con su mirada transgresora, con su capacidad de imaginar el cine desde formas tan atrevidas que ellos jamás se animarían en Hollywood. También se llevaba con directores españoles, lógicamente. Un ejemplo de ello fue en 1964 cuando hizo un cameo en la película de un joven director llamado Carlos Saura. Estamos hablando de la película Llanto por un bandido. Yo creo que es uno de los peores actores que he visto yo en mi vida. Yo cuando le digo esto a Luis se indigna muchísimo, porque yo creo que él quería salir en alguna película mía y me lo dijo como galán. Me dijo, no, yo lo que quiero es hacer un papel verdaderamente de protagonista y de galán. Y la verdad es que le hice un poco una jugada porque lo saqué de verdugo, ¿verdad? Llanto por un bandido, ejecutando a 7 bandidos, una especie de 7 niños de Écija, ¿no? Esta película debe ser muy buena. Yo no lo sé porque no la pude ver. Marge, no voy a mentirte. Marge, no voy a mentirte. Esta película no está disponible en ninguna plataforma, tampoco se consigue fácil de otras maneras. No la pude ver, es la verdad. Pero ¿por qué me detengo a hablar de Llanto por un bandido? Porque es la excusa para empezar a hablar de su director, Carlos Saura, un verdadero amante del arte. Era un tipo con una humildad enorme hasta sus últimos días. Es mi construcción. Es mi... Your construction? Sí. Y esta es una réplica, porque no es original. Que el original vale 2 o 3 millones de euros, ¿eh? El original, ¿eh? Es que las réplicas... no pasa nada. No, don't worry. Déjalo, luego lo busco yo, dile. Dice que no se preocupe, que luego lo busco yo. Ahora mismo, si cayera una bomba aquí en esta casa y desapareciera todo, no pasaba nada. En 1976, un año después de la muerte de Franco, pero todavía en dictadura, Saura estrena una película muy llamativa llamada Cría Cuervos. ¿Bailas? Es la historia de la hija de un militar que es testigo de una tragedia familiar. Los ojos de esta pequeña niña, Ana Torrent, se comen la película. Lejos de una infancia linda y alegre como se solía contar en el cine, Saura se centra en la mirada de esta niña tan peculiar que sabe que algo no está bien. Cuando se dice alegremente que qué maravilla los niños del mundo infantil, quién fuera otra vez niño y todas esas cosas, a mí me parece que se habla por hablar. Y yo creo que la infancia es una época muy dolorosa en la vida de un ser humano. Y la demostración es que es cuando más impera el miedo, ¿no? O sea, realmente las escenas de terror que uno ha vivido, o que la mayor parte de las personas han vivido, se han desarrollado en su infancia, lo cual quiere decir que no es verdaderamente el momento más feliz de la vida de un ser. Sé muy bien con quién has estado. Has estado con esa... ¿Con Rosa has estado? ¿Con Rosa? Sí, con Rosa, y cállate. No digas tonterías. Siempre con esos celos ridículos. Pero eso se va a terminar. Ya lo creo que se va a terminar. Cállate, por favor, Amelia. Las niñas duermen. Y además, ¿sabes lo que te digo? Que se despierten. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. Pero algo más loco de la pequeña Ana Torrent es que 3 años atrás había actuado en otra película de autor icónica de los 70, interpretando a una pequeña niña descubriendo el mundo en una casa hermosa. Me refiero al clásico de Víctor Erice, El espíritu de la colmena. Esta tarde en el ayuntamiento a las 5 habrá gran función de cine. ¿Te gusta que te vea una de mis flores? En esta ocasión, Ana Torrent también estaba acompañada por una hermana, pero a diferencia de Cría Cuervos, el papá estaba interpretado por Fernando Fernán Gómez, que si vieron mi video anterior, seguramente lo recordarán de Cuéntame y El viaje a ninguna parte. Pero entonces, ¿en qué se diferencian El espíritu de la colmena con Cría Cuervos? Para empezar, diría que tienen una diferencia de aura. El espíritu de la colmena es una película más tranquila, te transmite paz. Es una pequeña niña en un pueblo alejado en la década de los 40, en donde hay un contexto político que sabemos que existe, pero tampoco es tan presente en la historia. Ana, estás muy callada. ¿Qué es lo que todavía le falta a don José? Los ojos. Silencio, Isabel. Contesta cuando se te pregunte. Los ojos. Muy bien. Ven a ponérselos.
Es una chiquitita que está en esa edad en donde todavía no sabe distinguir entre la realidad y la ficción. Mientras que en Cría Cuervos nos encontramos con una niña más grande, situada en la década de los 70, fines de la dictadura, en donde empieza a cuestionarse la realidad y es una chica un poco más badass. Pero quieren saber algo todavía más loco de Ana Torrent. Esa no fue la única vez en la que trabajó con Víctor Erice, porque 50 años después del Espíritu de la Colmena, el director vasco vuelve a citar a la actriz para lo que yo considero que es una de las mejores películas españolas de la historia. He dicho, cerrar los ojos. Max, arranca. Se llamaba Julio Arenas y era actor. Uno de los más admirados y queridos del cine español. Desapareció de la noche a la mañana, un día de hace 22 años, cuando estaba rodando una película. Sigue. Me alegra muchísimo que haya aceptado participar en el programa. Nos costó Dios y ayuda a encontrarle, hasta que supimos que ya no vivía en Madrid. Yo escribí el papel pensando en Julio. Nunca hemos hablado tú y yo de lo que pasó. Leí que en el último viaje que hizo en coche alguien le vio y que iba acompañado. Cerrar los ojos es un caso del cine hablando del cine. El protagonista es el ficticio director Miguel Garay, que en los años 90 había empezado a filmar una película que nunca se pudo terminar porque el actor protagonista desapareció sin dejar ningún rastro. 30 años después, el misterio vuelve a cobrar vida y no les cuento más. Vas a tener que verla, gurí. La idea de cambiar de identidad, de rehacer la vida en otro sitio. ¿Cuántas cosas locas que tiene esta Ana Torrent? Me imagino que esas son todas. Mentira, porque también Ana interpretó a Joyce, la terrorista de la ETA, en la primera película de la directora Elena Taberna, con una gran filmografía. También estuvo en Vacas, la primera película del gran director Julio Medén, con una gran filmografía. Y también estuvo en Tesis, la primera película del gran director Alejandro Amenábar, con una gran filmografía. Y de Tesis tenemos que hablar. Violencia audiovisual y marco legal. Estoy buscando documentación. ¿Documentación? ¿De qué tipo? Imágenes. Imágenes que por su violencia no se hayan emitido por televisión. Miren qué curioso. Tesis es la historia de una joven estudiante que está preparando un trabajo sobre la violencia y se tiene que enfrentar a un asesino. Esa sinopsis a mí me suena de algún lado. ¿De dónde me sonará? Me sonará de aquella película uruguaya de 1988, Acto de violencia en una joven periodista. Amenábar habrá robado la idea de la peor película uruguaya para crear una película 1000 veces mejor. Yo elijo creer que sí. Soy una mujer que vive sola. Me gusta mi trabajo. Soy periodista. Ahora estoy haciendo un informe sobre la violencia. Muñequito. Pero borrate, rayada. Sí, muñequito. Te has enamorado del malo, imbécil. Esta noche, imbécil. En la versión española de Acto de violencia en una joven periodista, Ana tiene dos compañeros de curso como presuntos asesinos. Uno es un nerd fanático del cine gore y el otro es un joven sexy que tiene la misma cámara que el asesino. Es que todavía no lo sabes. Te voy a matar. Un thriller atrapante, entretenido, que juega con el erotismo y esa sensación de miedo y al mismo tiempo fascinación hacia los hombres. Ángela, teléfono. Un tal Castro. Ok, Amenábar, ya nos dimos cuenta de que sos un director muy virtuoso, pero mantuviste el plano del cuchillito. Se te ven los hilos. ¡Estás loco! ¡Déjame tranquila! ¡Andate! Hablando en serio, Tesis fue el primero de varios éxitos de Amenábar. En el año 2004, por ejemplo, estrena una película que vino con su dosis de polémica, Mar Adentro. Hola. Perdona que no te dé la mano. Javier Bardem interpreta a Ramón, un escritor que queda tetrapléjico y queda en cama durante 30 años.
Después de tanto tiempo, Ramón está determinado a finalizar su vida a través de la eutanasia, lo cual choca con las intenciones de su familia, de la iglesia y por supuesto del Estado español. Ramón dice que no quiere seguir viviendo, pero no sé, yo me pregunto, su familia, sus amigos no saben o no pueden darle el cariño o el apoyo que necesita. Ahora se estás contento, ¿no? Se estás contento. Toda tu familia humillada en la televisión. ¿Qué ustedes, papá? No va a decir nada. Papá, no nos metas en esto, ¿eh? Lo que tengas que decir me dices a ti y punto. Fue verlo en televisión y llamarme la atención cómo se expresaba, cómo hablaba, la tranquilidad con la que pedía algo que nos puede parecer tan chocante como es morir. La historia de Ramón Sampedro es una historia de aquí y por otro lado me parece que es una historia universal. Entonces me apetecía explorar eso. No hemos querido insistir mucho en todo el rollo legal porque yo creo que esto, como dice Ramón Sampedro, el tiempo pondrá todo en su sitio y la eutanasia será reconocida y será legislada y será aceptada en muchos países. Yo creo que es una película muy humana, pretende ser una película muy humana, centrada en los personajes y eso, hablamos de la vida, de la muerte de Dios. Un momento, lo bajamos todo y vamos a hablar aquí de esta gente, de lo que está pasando aquí y ahora. Como no podía ser de otra manera, esta película, basada en hechos reales, abrió un debate sobre la eutanasia que, luego de un largo recorrido, se legalizó en el año 2021. And the Oscar goes to España for Mar Adentro, accepting the award Alejandro Amenábar. Dato no menor, en la ceremonia de los Goya de ese año, Mar Adentro ganó 14 veces, siendo la película con más premios Goya de la historia hasta el día de hoy. El Goya es para Mar Adentro. Alejandro Amenábar por Mar Adentro. Javier Aguirre Sarobe por Mar Adentro. Ricardo Steinberg por Mar Adentro. Alejandro Amenábar por Mar Adentro. 2 décadas después, una película de J. Bayona se acercó bastante a esta cifra, obteniendo 12 premios Goya. Estamos hablando, por supuesto, de la famosísima La Sociedad de la Nieve. Ampliamos la información de última hora. Acaba de finalizar la búsqueda del avión uruguayo siniestrado en los Andes con un grupo de rugbyistas del Old Christians. En los 10 días que ordena el protocolo, se realizaron 66 misiones de búsqueda y rescate sin ningún resultado. El Servicio Aéreo de Rescate de Chile informó que en 34 accidentes aéreos ocurridos en los Andes jamás hubo sobrevivientes. Una pausa comercial y volvemos con otras noticias. Qué fenómeno lindo que fue La Sociedad de la Nieve. A mí me encanta que la película más querida de Uruguay en el mundo entero sea una película que en realidad no es uruguaya. Eso es muy uruguayo. En mi país todos conocemos la tragedia de los Andes. Esta historia de un grupo de rugbyers en los 70 en Uruguay que viajan en avión a Chile a jugar un partido, pero cuando cruzan la cordillera de los Andes, el avión se estrella dejando a los sobrevivientes varados en la nieve y todo el mundo los da por muertos. Luego de un par de semanas se les acaba la comida y los chicos tienen que tomar la difícil decisión de comer carne humana de las víctimas para poder sobrevivir. 7 días y 7 noches sin comer nada. Si no comemos nos vamos a morir. ¿Comer qué? Vos estás loco, Roberto. Vas a hacer que todos los demás se vuelvan locos también. Afuera hay comida. Tuvieron que pasar 72 días para que finalmente sean rescatados y a partir de entonces el resto de la vida de estos sobrevivientes sería totalmente distinta. Luego llegarían incontables documentales, entrevistas, libros y en la década de los 90 sale una infame película yankee en donde todos hablaban en inglés, ni se lo menciona a Uruguay, inventaron momentos dramáticos como si la puta historia no tuviese suficientes momentos dramáticos y lo más lamentable, en el minuto 3 de la película cuando vemos que ni siquiera saben cómo tomar un mate, todos los uruguayos dijimos No puedo caminar. ¿Cómo que no puedes? ¿Eh? ¡No seas boludo! ¿Cómo que no puedes? Para mí La Sociedad de la Nieve es una revancha lograda a la perfección. Es una de esas historias que siempre quisiste ver bien contadas en la pantalla grande. Hay un estudio minucioso en las ropas, en los objetos de cada víctima. Cada actor se reunió con la familia del personaje que iba a interpretar. Que el acento que hablen no sea solamente uruguayo, sino que hablen como se hablaba en el barrio de Carrasco en la década de los 70. El resultado es una película larga, difícil de ver, en donde acompañás a los personajes en ese sufrimiento agobiante que te hace suplicar por ese final edulcorado hollywoodense. Por favor, que le den un respiro a estos personajes.
además de ese gran giro de tuerca que hacen en cuanto al punto de vista de la historia. El libro de Bierzi, si lo has leído, es un libro complejo que habla de las luces y las sombras de una situación como esta. Hubo muchos que hicieron mucho y se quedaron en la orilla, hay otros que no hicieron nada y regresaron. Eso era muy interesante porque desbarataba el discurso del héroe que ha hecho siempre Hollywood y habla de los héroes anónimos. A pesar de lo que muchos temían, La Sociedad de la Nieve se transformó en una película con un éxito instantáneo de una enorme popularidad que estuvo durante muchísimos meses en cartel acá en España. Todos terminamos de ver esa película y corrimos a ver un documental, una entrevista sobre los sobrevivientes, los actores o el propio director J. Bayona. Director con una filmografía llena de grandes películas pochocleras. El tipo dirigió una película de Jurassic World, una película de un tsunami con Naomi Watts, Ewan McGregor, un jovencísimo Tom Holland, y la primera que hizo fue una película de terror con Belén Rueda en España llamada El Orfanato. Simón, ¿pero qué haces ahí? Estamos jugando. Pero si Watson y Pepe no iban a bajar a la playa. No son ellos, es otro niño. Pues le dices que juegue en otro sitio, que este es peligroso. Anda, vamos. ¿Puede venir a casa a jugar? Acá la protagonista es una madre que se va a vivir al orfanato donde ella se crió de pequeña y descubre que en esa antigua mansión hay un misterio más allá de lo normal. ¿Qué pasa? Alguien se ha metido en la cama. En el año 2007 Bayona nos brindó esta película de terror paranormal con todos los arquetipos del cine norteamericano de fantasmas. Música orquestal, una puesta de luces perfecta, grandes decorados y movimientos de cámara, una madre preocupada, una mansión antigua, niños que dan miedo, una vieja misteriosa, gente que no cree en los fantasmas, gente que sí. Y la lista sigue, pero no te voy a hacer spoiler, gurí. De esta película destaco la presencia de dos actores. Uno es Edgar Vivar, el señor Barriga hace un excelente papel de investigador paranormal. Y la otra es Geraldine Chaplin, la medium que aparece un poco más tarde, está interpretada por la hija de Charles Chaplin. Laura, las personas que somos próximos a la muerte somos más receptivas a este tipo de mensaje. Y capaz que alguno dirá, ¿la hija de Chaplin actúa en español? ¡Qué loco! ¿Vos sabés que sí? La hija de Chaplin actúa en español desde 1967. Eso fue en una película de Carlos Saura llamada Peppermint Frappé. ¿Peppermint Frappé? ¿Lo sigues tomando, a que sí? Sí, claro. Hola, Julián. Hola. ¿Qué te parece? ¿Verdad que tengo buen gusto? Claro que sí. Mi enhorabuena a los dos. La película gira en torno de Julián, un médico con una vida tradicional que descubre que su hermano se casó con una mujer mucho más joven que él. Geraldine interpreta a una joven naif, hermosa, que desde los ojos de Julián representa la modernidad y el deseo. ¿Qué piensa Pablo? Pues eso, que las cosas duran mientras duran. Ya. ¿Y los hijos? Si no tenemos hijos. Pero los tendréis. ¿O no? Yo no estoy preparada para eso. Saura le dedicó esta película a Luis Buñuel, director que años más tarde sacaría una película con una temática un poco similar, Ese oscuro objeto de deseo, protagonizada por Fernando Rey. ¿Quiere un caramelo? Sí. Es curioso cómo habían tantas películas de la época en la que habían hombres mayores enamorados, confundiendo amor con deseo sexual, de gurisas mucho más jóvenes. Seguramente incluso ahora en el 2025 van a haber gente que te dicen, no, bueno, eran otros tiempos, es normal, está bien. A mí me parece un poco turbio, ¿qué querés que te diga? Y ahora la ducha. Yo no me ducho. Es indispensable una ducha sueca. Si no, esto no sirve para nada. Vamos. Te sentará bien, ya verás. Oh, hell no. Más allá de mi mirada de progre zurdo empobrecedor comunista, reconozco que tiene una puesta en escena interesante, sobre todo en lo que es la fotografía. Es muy lindo verlo a Carlos Saura jugar y demostrar por qué es el puto amo de las cámaras. Tiene un final lógico que funciona muy bien. Representó un cambio importante para el actor protagonista, que de eso voy a estar hablando en el próximo video. Y además fue un gran éxito comercial y en festivales. Pero además de haber pasado por Cannes y el Festival de Berlín, Peppermint Frappé representó algo más importante incluso, que fue
el comienzo de la unión entre Carlos Saura y Geraldine Chaplin, quienes no solamente siguieron trabajando juntos durante muchas películas, sino que además fueron pareja y tuvieron un hijo. Al día de hoy, Geraldine Chaplin es una señora súper simpática, como siempre lo fue. Hay muchas cosas en Geraldine que recuerdan mucho a su padre. Bueno, ¿y tus primeros recuerdos con él? ¿Cómo se portaba contigo? ¿Cómo era? ¿Era tierno, afectuoso? Cuando nos acostábamos nos contaba cuentos bastante crueles. Por ejemplo, contaba la primera parte de la película El perro andaluz de Buñuel, lo del ojo, cuando abre el ojo y con la lámina de afeitar hacen así. Entonces, y luego decía, un amigo mío ha hecho esto en cine. Y entonces, cuéntalo otra vez, papá, lo del ojo. Gracias por venir siempre al Festival de Arte. Oh, gracias por invitarme. Estás loca, este país es una maravilla, esta ciudad es una maravilla, este festival es increíble. Yo lo que quiero, lo que deseo más que todo, es ser de esta arcilla que pueden, ¿cómo se dice?, escultar y ser la persona que él quiere. Y entonces siempre es difícil, porque te encuentras con unos que quieren una cosa, otros quieren otra cosa. Y hasta acá el capítulo de hoy. En el próximo video voy a estar hablando sobre una película sobre sexo, otra película sobre sexo, otra película sobre sexo, otra película sobre sexo, otra película sobre sexo y una película muy linda que se llama La Gran Familia. IF Panamá. Taran, taran, tan, tan.